Pasemos a resolver el problema número 3, amigos. El siguiente gráfico representa la edad de los padres de familia y apoderados que asistieron al teatro escolar presentado por los estudiantes del quinto grado. ¿Debajo de qué edad se encuentra el 80% de los padres de familia y apoderados? Cuando nos hacen referencia al 80%, entonces seguramente que necesitaremos calcular el decil 8. Pero no tenemos la tabla de datos, más bien, a cambio de ello nos están ofreciendo un gráfico estadístico. Pero como podemos observar en este gráfico estadístico, también tenemos los intervalos. El intervalo de 34 a 38 tiene 6 padres de familia. De 38 a 42, 4 padres de familia. Y así sucesivamente. Entonces, con esta información, o podemos construir un cuadro, una tabla de distribución de frecuencias, o podemos usar los datos directamente del gráfico. Aquí tenemos la tabla construida a partir de los datos ofrecidos en el gráfico. Entonces, lo único que tendríamos que hacer ya es directamente ir a calcular el decil 8. Entonces, primero utilizamos la fórmula de posición. K multiplicado por N sobre 10, porque estamos hablando de deciles. Nuestro decil 8 va a tener el valor de K igual 8 multiplicado por la cantidad de datos, que en este caso son 50, sobre 10. Si simplificamos aquí 0 con 0, entonces ya simplemente nos queda 8 por 5, 40. 40 es el valor que debemos buscar en nuestras frecuencias acumuladas. Vemos entonces que el 40 no está contenido todavía en el 6, tampoco en el 10, tampoco en el 22, el 32 tampoco lo contiene al 40, el 39 todavía tampoco, pero el 45 ya lo contiene al 40. Es el primer número de las frecuencias acumuladas que contenga al 40 en este caso. Por eso vamos a decir que ya hemos localizado nuestro decil, la posición de nuestro decil 8. Nuestro decil 8 entonces está ubicado en este intervalo. Muy bien, con ese intervalo entonces vamos a trabajar y lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la fórmula de cálculo de los deciles. Procedemos a reemplazar. Decil 8 es igual al límite inferior del intervalo, en este caso es 54, más la amplitud del intervalo de 54 a 58 tenemos 4, multiplicado por el valor de posición, que ya lo habíamos calculado, es 40, a lo cual le tenemos que restar el valor de la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si esta es nuestra frecuencia acumulada, pues la anterior sería 39, dividido entre la frecuencia absoluta, que claramente tenemos que es 45. Ahora operamos. Bueno, el decil 8 entonces nos resulta 54,09 aproximadamente. Debemos verificar que el valor que nos ha resultado efectivamente esté contenido en el intervalo del decil 8. Y así es. Así es que esto es correcto. Bueno, ¿debajo de qué edad se encuentra el 80%? Tengamos en cuenta que debajo de este dato está el 80%. Y si lo ubicamos ligeramente está en esta posición. Quiere decir que todo lo anterior representa el 80%.